Saludos amigos una vez más, bienvenidos. Bien, hoy nos salimos del esquema tradicional. Miren, en varias ocasiones yo he dicho en este programa que soy miembro del prestigioso Círculo Delta. Es una entidad que agrupa a un selecto grupo de militares de alta graduación en retiro, casi todos ex jefes de Estado Mayor de alguna dependencia militar o policial, y algunas personalidades civiles que han sido admitidas dentro del círculo, ¿no? En esos encuentros semanales del grupo he tenido la satisfacción de conocer y compartir con el mayor general Carlos Alcuna Tesanos, ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, piloto, aviador y piloto de helicópteros, que es socio fundador del Círculo, ¿verdad? Además de publicar 2 libros interesantísimos, el general Altuna suele publicar colaboraciones en el Listín Diario. Y en una de esas colaboraciones, él expuso que el Estado Dominicano debe tener una casa presidencial y un avión presidencial. ¿Por qué razón? Es para conocer de ese y otros temas que le hemos invitado a nuestro programa de hoy. Y en un minuto vamos a estar conversando con él. El coro Indubal nos enseña a cantar cantos de alegría en la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, abuela en su greca vela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alarga a la familia entera. Feliz Navidad, les desea Café Santo Domingo y toda la familia Indubán. Bienvenido, general. Gracias, don Freddy, por invitarme a su prestigioso programa. No, el placer es mío, un honor. Igualmente. Y saludo al público televidente que le sigue. Gracias, general. Como el programa es tan corto y tenemos tantas cosas que tratar, vamos con el tema principal que anunciamos, que es ese artículo, que por cierto yo pensé que iba a generar polémicas, apoyos y rechazos, etcétera, pero ha sido una posición que yo le he escuchado a usted en varias ocasiones en que hemos estado reunidos, que es sobre la creencia de que el presidente de la República debe tener un avión presidencial y que debe también existir una casa presidencial, asunto de Estado. ¿Lo del avión es por lo que se gasta en viajes o es por otra razón? Mire, don Freddy, a raíz de un viaje a Argentina del presidente Luis Abinader
a asistir a una cumbre, la 7ª cumbre del CELAC. Iba a bordo de un avión matrícula norteamericana que se alquila normalmente por el Estado y sufrió un pequeño incidente y tuvo que devolverse a los 17 minutos de haberle pegado de la base de San Isidro. Ajá. Eso me motivó a publicar la necesidad de que el Estado tuviese una casa presidencial y un avión presidencial por asunto de seguridad de Estado. Y me explico, o sea, no, al igual que otros países, por ejemplo, que usan las aerolíneas del Estado, si no tiene avión presidencial, usan por lo menos las aerolíneas del Estado y se destina un avión para el traslado de su mandatario. Por ejemplo, Alitalia le facilita los aviones al Papa. La línea aérea cubana de aviación le facilita el avión a la presidencia de Cuba. Y otros países de igual similitud que del tamaño de nosotros y por ende que nuestra economía es mucho mayor que la de esos países como El Salvador, Honduras, guardando la distancia, Colombia, Brasil, tienen sus propios aviones por razones de seguridad. O sea, no veo la razón, y vuelvo y le digo, al desaparecer Dominicana de Aviación en 1995, el Estado dominicano se quedó sin tener una aeronave que pudiese utilizar a su favor. Por ejemplo, Balaguer y el presidente Jorge Blanco fueron los últimos presidentes que utilizaron los antiguos aviones 727 y 707, el Boeing 707, en viajes presidenciales. Y ese avión se adecuaba para recibir a los invitados del presidente, que normalmente cuando va a cumbre o va a cierta, lleva un personal que lo acompaña, de empresarios, de medios, aparte de la escolta, que eso disminuye los gastos. Pero la razón no es de gasto, de que si el avión es lujoso, la razón sencillamente es de seguridad. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, un avión que yo alquile a una compañía en el extranjero, no sé, se lo digo de manera sincera, quién cualifica esa aerolínea, o sea, esa empresa, si sus pilotos han tenido el duty, o sea, el descanso antes de hacer esa misión, quién utilizó ese avión antes que el presidente. O sea, hay muchas razones de seguridad del Estado. Es una cuestión de seguridad nacional. Eso no es una cuestión de que es un lujo. Además, que es una representación del Estado. O sea, no es lo mismo usted llegar como pasajero en una línea aérea normal o un avión rentado, que lo que hace es simplemente ponerle una banderita en una parte del fuselaje. Eso no es lo mismo. O sea, no estamos hablando, vuelvo y le digo, no es hablar de comprar un superavión no, que se adecue a nuestras necesidades. Puede ser un Falcón como el que incautaron a Maduro aquí, o que queda puede uno ser por ahí. Un Falcón, sí, pero bueno, hay un problema. Pero mucha gente también me ha cuestionado de por qué no utilizan los aviones incautados al narcotráfico, que hay aviones buenos. No, porque no es lo idóneo, porque las reglas de cada país cambian. Una vez los tenedores de bonos de Argentina estaban presionando al gobierno para que le pagara una deuda o por lo menos parte de los intereses, y aprovecharon que las condiciones se le dieron en Nigeria, y el buque escuela que estaba en intrusión tocó puerto nigeriano y ahí obtuvieron la sentencia que le favorecía, y el buque fue incautado con todo y cadetes. Los cadetes después lo retornaron a Argentina vía aérea, pero el buque lo tuvieron retenido ahí casi por 3 meses, hasta que el gobierno de Argentina honró y fue liberado el barco por una sentencia de un juez. O sea, no es recomendable. Ahora, yo lo que soy partícipe es que esos aviones que están incautados, después que hay una sentencia judicial, sean subastados y se compre un avión con un historial limpio, que yo sé quién es el propietario y cuáles las condiciones que tiene. Exacto, sí, que no es lo mismo. No se ha hecho, bueno, no sé si se ha hecho un inventario, una evaluación de la cantidad de dinero que hemos gastado o invertido en alquilar aviones para vuelos presidenciales desde los tiempos del primer gobierno de Leonel.
pero quizás también haciendo una evaluación se podría determinar que aparte del factor seguridad que usted menciona, está el asunto también de conveniencia de costo, ¿no? En esa parte usted tiene razón. Del 96 hasta la fecha que yo fui comandante general de la Fuerza Aérea, estamos hablando de 2008-2010, pasaron 96 al 2010, 14 años. En esos 14 años se usó la modalidad de los alquileres, que continúa hasta el día de hoy. O sea, continúa ese mismo sistema de alquiler de aviones. Yo le podría decir que no manejo, la Fuerza Aérea no maneja en cuánto sale el alquiler del avión, cómo es el contrato, quién evalúa esa empresa. O sea, nosotros como institución desconocemos. Simplemente nos limitamos a brindarle los servicios de soporte logístico cuando el avión aterriza en San Isidro. No tiene nada que ver con costos de rentabilidad, ni pero cómo evaluación. se alquila, y los fondos no salen de la Fuerza Aérea, eso sale directo de la parte administrativa del gobierno. O sea, se lo digo de manera sincera, es una retrospectiva que prácticamente es una, como lo escribí en ese artículo, una confesión. O sea, yo desconozco y creo que ninguno de los comandantes que han llegado hasta el día saben. Simplemente le avisan que el avión llega hasta el día y que le brinden el apoyo correspondiente al avión. Okay. Yo no sé quiénes son los pilotos, pero nosotros tenemos bastantes pilotos capacitados, incluso están volando actualmente en líneas aéreas comerciales del país. O sea que experiencia hay. Sí. Simplemente tener un avión para brindarle la seguridad. Yo no sé la incomodidad que causaría, como pasó en México, que había que esperar y se retrasaba el vuelo porque el presidente no había llegado, porque estaba en asuntos de Estado. O sea, en una línea comercial, porque el presidente anterior criticó un avión que habían comprado, que era bastante lujoso. Que lo vendieron, creo. Ya lo vendieron. Él dijo que lo iba a vender y comenzó a utilizar las líneas nacionales para los vuelos internos. O sea, causa una problemática que, aparte de la seguridad del presidente, pero ¿quién quita que un pasajero que esté en el fondo del avión se desprenda hacia adelante vociferando al presidente? O sea, Sí. podría en una situación incómoda. Delicado. Delicada. Pero en ese mismo sentido, he hablado de la casa presidencial. Ese es el siguiente punto, le decía. La casa presidencial, ¿por qué? Mire, parece que nosotros hemos involucionado, porque a la raíz de la salida de los norteamericanos en el 1924, ellos ocuparon la Casa Pulián, que es donde están, en los antiguos terrenos donde están hoy la Casa de Gobierno, el Palacio Nacional. Eso era la aduana. Al salir los norteamericanos en el 24, el presidente Horacio Vázquez habilitó esa casa como Palacio Administrativo y Casa de Gobierno. Incluso tenía hasta, creo que 2 canchas de tenis, hay fotos viejas, o sea, una mansión antigua que duró hasta el año 1930 viviendo ahí y despachando de ahí como casa presidencial. A la llegada de Trujillo en el 30, hasta el 37, la usó también como despacho administrativo y casa de gobierno, hasta que decide desbaratarla para hacer lo que hoy es el Palacio Nacional, que fue inaugurado creo que en el 51. En el transcurso de la elaboración, de la construcción del Palacio Nacional, se mudó a los antiguos terrenos que hoy tiene Cancillería, que ahí había la estancia de San Jerónimo, sí, o Michelén, que era una propiedad de un rico empresario puertorriqueño, Michelén Belge. Y fue usada por Trujillo hasta que se inauguró el palacio en el 51. De ahí en el 1952 tiene la sede la Cancillería Nacional. Otros estados de igual tamaño o más grandes que nosotros, con recursos parecidos al producto per cápita que tiene el país, tienen casa presidencial. En Venezuela está La Viñeta, en Colombia está la Casa de Nariño, en España está la Moncloa, son sedes. Argentina, la Casa Rosada. La Casa Rosada, en Estados Unidos la Casa Blanca. Hey. O sea, son sedes donde se le brinda la seguridad, porque
cuando cae la dictadura, a partir del doctor Balaguer hacia el día de hoy, todos los presidentes han vivido fuera del palacio, en su casa particular o en su apartamento. En direcciones Sí, diferentes. en direcciones. Imagínense el esfuerzo que hay que desplegar en seguridad, las molestias que causa las propias particularidades de la seguridad que conlleva un presidente. Por ejemplo, imagínense que el presidente vive donde usted vive, en su apartamento, en el condominio donde usted vive. Si usted tiene una fiesta, usted tiene que mandar un listado. No sé cómo se maneja las integridades. Si el terrible. presidente va a bajar y nada más hay un solo ascensor, se lo vamos a reservar porque, excuse, no baje usted por la escalera porque el presidente va a bajar. O sea, hay unas particularidades que eso se disminuye. Aparte de que, vuelvo y lo digo, el avión presidencial no es una opulencia del Estado, ni la casa presidencial. Es una razón de seguridad nacional. Y hay que reconocerle que el presidente adquirió la casa de Monseñor Agripino en Santiago. Ajá. Y la convirtió en la sede administrativa y hospedaje para cuando él pernocta en la región norte. Tenemos una casa presidencial en Santiago. Sin embargo, la capital administrativa, que es Santo Domingo, aún no poseemos. Yo planteé en ese artículo 2 sitios, que era la antigua casa del embajador norteamericano, pero esa fue adquirida por el BID. Ahí en donde estaba antes la embajada. La embajada americana. Ahí estaba la residencia del lado atrás. Y la casa de Italia, la embajada de Italia. Pero para mí el mejor terreno que existe para hacer la casa presidencial es los propios terrenos donde está el palacio. Sí. Sí. Y ahí cabe. Y me explico. La parte este del palacio, hay una serie de casas, está el DNI, hay un edificio de 3 pisos hacia la parte este. Simplemente, la mayoría de esos edificios está entre la Iglesia Católica y diferentes entidades que pertenecen al Estado Dominicano. Simplemente sería adquirir 2 bienes más o 3 bienes más, mudar el DNI y ahí usted va a tener 83,000 metros cuadrados. O sea, toda esa manzana sería la sede de gobierno y la casa presidencial al lado. Espacio para montarle piscina, cancha de tenis. Con la privacidad necesaria, el rigor que demanda la seguridad, porque está dentro de las mismas instalaciones, y creo que hasta evitar molestias hasta del tránsito. Que a veces el tránsito para sacar el presidente de un donde vive, aquí en la capital o en cualquier presidente, se torna caótico. Pero tiene mucha lógica. Ahora lo veo bien. Me parece muy lógico. Imagínese, al norte le queda la Avenida México, la Delgado de un lado, la que sube del parque de la 30 de marzo, y el sur, o sea, toda esa manzana con jardines y la protección necesaria, como está en cualquier palacio o casa de gobierno. Magnífico. Eso no conlleva. No se ha hecho, me imagino, por el que dirán de la politiquería, cómo van a invertir habiendo falta hospital, porque aquí todo tiene un matiz político. Sí. Yo pensé que... Y si no lo tiene, se le busca. Exacto. Yo pensé que la adquisición de la casa de Monseñor en Santiago iba a causar mucho ruido, y no, pasó. Sí. Pero ahí hay ya una sede. Sí. Y bueno, tenemos una casa de veraneo en... la de Juan Dolio. El antiguo, donde está ahora mismo el acuario. ¿Para qué tenía varios? Incluso la de Guayguí, hay varias que se regalaron, una en San Juan. ¿Y cuál fue la que se le regaló a la reina de España o al rey de España? ¿No hubo una casa de esa que no sé quién fue? No tengo conocimiento. Bueno. Pero hubo varios estancias de esparcimiento que usaba Balaguer, que al final se les regalaron a la Iglesia Católica. Ajá. Pero creo que hay una necesidad vital de que el Estado Dominicano tenga un avión presidencial y una casa presidencial, por razones de seguridad, y sobre todo de representación del Estado, que no lo tenemos. Usted, en los artículos que usted escribe en el periódico, yo diría que 90% de esos artículos están dedicados al tema de la integridad de nuestra frontera, la penetración ilegal haitiana, etcétera.
Ahora se ha anunciado que creo que son 18 países que van a respaldar la propuesta o la decisión de la ONU de darle respaldo al grupo militar que va supuestamente a enfrentar las guerrillas. ¿Qué esperanza usted le ve a eso? ¿Con optimismo o con cierto recelo? No, yo lo veo con mucho optimismo. Yo confío que la solución de Haití no está en manos de los haitianos, como se plantea mucho, que eso se deje en manos de los haitianos. No. Haití no tiene la capacidad para resolver sus problemas internos. En varios artículos, y lo hemos discutido en la mesa, en nuestras discusiones de los jueves, del café, la solución de Haití debió ser una respuesta militar, no policial. Creo que la respuesta que viene ahora es un componente militar de 18 países. Y creo que debe rendir su fruto. Debe rendir su fruto. Bueno, si eso no funciona. Habrá que... es un problema complejo, porque el caos ha venido o se agravó a partir de la muerte del asesinato de Jovenel Moïse. Y para nadie es un secreto que desde antes y después de Jovenel Moïse, los grupos económicos de Haití tenían prácticamente ejércitos personales. Al desaparecer la entidad, el núcleo político del Estado de haitiano, o sea, como figura del presidente, esos grupos tomaron mucho mayor fuerza, acompañados no solamente ya de los poderes económicos, sino del narcotráfico que está metido en Haití. Para eso no para nadie un secreto. Las armas que nos acusan a nosotros que las armas entran de República Dominicana. Pueden entrar, no digo, en los contenedores que no hacen aduana, sino que entran por nuestro puerto, pero van directo a Haití. O sea, nosotros no chequeamos esos contenedores. Exacto. Estos contenedores que vienen de Haití, de Colombia, de cualquier lado del mundo, entran directo por nuestro puerto, pero nosotros no, como Estado, solamente les facilitamos la entrada de esos furgones. La responsabilidad es de ellos. Dicen que se ha estado reactivando el ejército haitiano. No sé si es cierto. ¿Realmente es verdad que se está rearmando nuevamente el ejército? Ya eso está a un nivel considerable, ¿no? No, apenas llegan a 2.500 hombres. Es un esfuerzo que se hizo después de abolir, tras la salida de los Duvalier de Haití, que no debieron jamás desintegrar el ejército. Lo que debió fue hacerse una pequeña incisión de esos generales que estaban comprometidos y fortalecer, al quedarse sin ejército, porque vuelvo y le digo, desde su propia independencia, Haití ha estado sumida en un círculo vicioso del caos. O sea, no hay. Y los gobiernos que podríamos tener, que tienen más éxito, ha sido con mano férrea, lamentablemente. Entonces, no podemos pretender nosotros de instalar en Haití una dictadura tipo occidental, como Estados Unidos, como la de nosotros, otros países de América. Como tampoco podemos ponerla en países con culturas e idiosincrasias diferentes, como Arabia Saudita. O sea, no podemos hablar de democracia, porque son idiosincrasias totalmente diferentes. Nosotros quisiéramos conocer su opinión sobre la propuesta que ha habido de permitir, autorizar constitucionalmente el derecho al voto a militares, pero lo vamos a hacer después de estos comerciales.
Bueno, general, el derecho al voto a militares, ¿qué le parece? Mire, yo siempre he sido partícipe, incluso estando activo, no lo expresaba porque la facultad deliberativa no está vedada por la propia Constitución a los militares en servicio activo. A raíz de mi salida de las Fuerzas Armadas de servicio activo, en el 2014 yo escribí Derecho de Ciudadanía, el voto militar y policial. Simple. El derecho de ciudadanía lo tiene todo dominicano mayor de 18 años de edad y tiene el derecho de votar y elegir. Y solo lo pierde si toma, creo que el artículo 23, si toma las armas en contra del Estado o afecta los intereses de la nación debidamente comprobado, pierde ese derecho, el del voto. Y aquellos ciudadanos que han sido condenados por un juzgado correspondiente, o sea, pena aflictiva, pierde en lo que se cumple su condena, porque después vuelve y lo recupera. Quien no recupera el voto es aquel que toma las armas en contra. Es un derecho de igualdad que la misma Constitución lo establece. No somos ciudadanos diferentes. O sea, estamos bajo las armas. Y ya han pasado más de 50 años del fantasma de la dictadura. Exacto. Y en el 1857, creo que fue la primera reforma de la Constitución de 1844, se establece el voto a los oficiales de la Marina, de la Armada y de los ejércitos de tierra. Y eso dura 70 años, hasta el 1924, que en el gobierno de Horacio Vázquez nos ponen esa provisión. Oh, o sea, duramos 70 años ejerciendo. O sea, es un derecho que debe tener todo ciudadano. Porque lo que haga un gobierno, no haga un gobierno, me afecta. Lo único que lo hacemos de manera callada, pero cualquier medida que tome nos afecta igual o nos beneficia igual. Entonces, la única manera que usted tiene de dar su aprobación o desaprobación es a través del voto. Y como cosa de la vida, en el 2014, el Procurador General de la República, de ese entonces, Domínguez Brito, y el presidente de la Junta Central Electoral, el licenciado Rosario, aprobaron el voto de los presos preventivos. Ajá. Y sucede hoy que el 65% de los presos preventivos tienen el derecho al voto. Eso lo hicieron para la elección del 16, que como paradoja de la vida, por primera vez ejercí mi derecho al voto después de 35 años teniéndolo vedado, cuando pasé a retiro. Pero ese año le aprobaron el voto a los presos preventivos, no los condenados. Entonces, si un preso preventivo, no estamos diciendo que es culpable, pero por lo menos está señalado por la sociedad ante un tribunal competente, ¿por qué ese derecho no lo puede tener un militar o un policía? Correcto. Estamos en igualdad de condiciones. Como ahora salió a relucir la igualdad de condiciones, que un poquito más adelante creo que lo vamos a tomar, que es el derecho a la orientación sexual. Entonces, si le apelamos a la igualdad, entonces a la igualdad del voto militar, y cosa de la vida, solamente 5 países del continente americano tienen vedado a los militares y las fuerzas policiales el voto, que son Uruguay, Colombia, Honduras, El Salvador y la República Dominicana. General, nos queda un minuto de programa. En ese minuto, dígame cuál es su opinión sobre la concesión a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de los aeropuertos dominicanos. Mire, don Freddy, para nadie es un secreto que el principal socio comercial y el área de influencia de los Estados Unidos lo representa Estados Unidos para nosotros, como socio comercial. La colonia más grande de dominicanos fuera está en Estados Unidos. 30% de los dominicanos viven en Estados Unidos. La remesa, lo que significa para nosotros, por venir de Estados Unidos. Pero yo no estoy diciendo eso. Por eso fue, no. Las Fuerzas Armadas más preparadas y más grandes que tiene Estados Unidos en el área del Caribe es República Dominicana.
Y esa base aérea de San Isidro es la principal base aérea, no lo tiene ni Puerto Rico ni la tiene Cuba. Y siempre hemos hecho una cooperación estrecha con los Estados Unidos. No hay una interacción Hay una de cooperación. interacción siempre. Bueno, en el 95, durante el gobierno de Balaguer, se firmó un convenio de interdicción. Y creo que en el 2003. O sea, que basado en esos convenios, creo que el presidente firmó cederle la parte de la base de San Isidro y uso del aeropuerto de las Américas, sin afectar las operaciones. Y esas operaciones que son de apoyo logístico pueden llevarse normalmente, como se han llevado otras operaciones en otros días. Bueno, general, se queda una lista de preguntas y temas que tratar, pero estamos sujetos a media hora y ya nos pasamos. Así que mire, usted va a tener que volver a este programa entonces en otra ocasión, porque hay muchas cosas interesantes y todas las que usted ha ofrecido son muy interesantes también. Le agradezco mucho su participación, de verdad. Gracias, don Freddy, por la invitación y espero haber cumplido el objetivo de las preguntas. Seguro que sí. Hay capacidad. Gracias. Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Hasta la próxima.